Esta va a estar buena, muy buena también. De veras que nos sentimos también con tanta sabiduría. ¿Listos? Baruch Hashem. Muy bien, bienvenidos sean a esta segunda parte de la enseñanza de pues un tema muy interesante que se llama la vaca, la vaca roja, ¿sí? Si estudiaron y si retomaron, a ver, para empezar, ¿cómo se llama la parashá que estamos viendo? Jucat. 10, manita. Jucat, ¿qué significa? Ordenanza. Eso es una orden, ¿sí? En esta parashá estuvimos analizando una situación muy interesante. Paró, ¿sí? Y el Egel. ¿Qué para es la mamá? Paró es el papá, el toro. Y el Egel, Hagel, es el becerro de oro. ¿Ok? Y el becerro de oro es un problemón en la vida del hombre. Es una bronconona. Bien. Ahorita en la clase anterior hablábamos de que el becerro de oro fue construido con las ofrendas que las personas dieron. Es decir, dieron de sí para su propia autodestrucción. ¿Ok? Cuando la idea es dar de sí para la construcción de sus vidas, porque la esencia de la reconstrucción de la vida del hombre es dirigirla hacia Hashem, es lograr la cercanía con el Eterno. La ofrenda, decíamos, es todo un proceso, es todo un sistema que el Eterno estableció para que la humanidad se acercara. Entonces, ¿cómo se supone que debe de ser una ofrenda? Que das de sí. Pero al margen de que sea una oblación, una vaca, un cabrito, un cordero, un toro, plata, oro, dinero, lo que sea, cuando tú lo entregas y es bendecido, muchas personas piensan, ya cumplí a todo dar, voy a recibir la bendición. No, eso no es verdad. Y yo les he enseñado que la teruma debe de ser con la conducta apropiada, con el pensamiento apropiado e incluso, ¿por qué no?, con el sentir apropiado. ¿Por qué? Porque el sentir, el pensar, la conducta correcta reflejan un corazón correcto. Y la vaca, el cabrito, el oro, la plata, el dinero, es un elemento, fíjense bien lo que les voy a revelar, es un elemento visible que atestigua la condición de tu corazón. El alfolí no lo vas a ver, es inanimado, el pastor tampoco, el sacerdote tampoco, pero Hashem sí. Y Hashem toma lectura de tu corazón cuando haces terumá, cuando haces corbán. Él no está viendo, fíjate bien, en un primer momento no está viendo lo que estás dando, sino la posición de tu corazón en ese momento. Porque esa es la verdadera terumá, la verdadera ofrenda, esa es. Y eso emerge cuando tú haces esto. O le das a una persona en la calle necesitada, ahí está tu corazón. Ahí es donde se escanea qué estás pensando, qué estás sintiendo y tu conducta. Hay 3 elementos, ¿ok? Bueno, y eso es, honras al Eterno
y traes tu parnasá, traes tu bendición. Sin embargo, ojo con esto que te voy a decir. Así como lo bueno que tú tienes y ofreces, también eso bueno que tú tienes lo puedes ofrecer para la autodestrucción y para el mal. Por ejemplo, un drogadicto. Un drogadicto que trabaja y con ese mismo dinero se compra su ropita, se paga sus servicios, compra alimentos, pero también compra drogas para autodestruirse. ¿Sí? Un alcohólico, ¿sí? Un adúltero, un mujeriego. Usan lo bueno que Hashem les da para autodestruirse. Es decir, generan, debido a la vaca y al toro, generan un egel en su vida y se postran ante él y traicionan al Eterno. Porque lo que ocurrió ahí con el egel, es decir, con el becerro de oro, fue una traición al Eterno, un retroceso. Y nos centramos en el estudio de la vaca. ¿Quién era? ¿Quién era la vaca? ¿Te acuerdas? De una manera muy simple, ¿qué es la vaca? Uno mismo, pero ¿qué parte de uno mismo? El nefesh, el instinto, ¿sí? El hacer las cosas sin razonar, sin pensar, el ser impulsivos, ¿sí? El toro es Faro, pero ¿quién es Faro? El sistema. Faro es un sistema. Faro es un sistema de esclavitud que seduce a la vaca, a la pará. Paró seduce a pará. ¿Y qué sale? Fíjate bien, cuando el sistema, fíjate, aquí está el bombazo, cuando el sistema del mundo que esclaviza, seduce tus instintos, tú mismo das de ti para generar un problema. Ahí está el resumen de esta enseñanza. ¿Cómo ves? Por eso te preguntaba yo, ¿cómo anda la vaca? ¿Cuál es tu egel? ¿Cuáles son tus becerros que has construido de ti mismo, contra ti mismo, a causa del sistema de este mundo que ha corrompido? ¿Sí me entienden o tengo que ser un poquito más explícito? ¿Sí me entienden? Bien, vamos a cerrar esta enseñanza que es magnífica, es magnífica, y vamos a aprender mucho hoy con esto que te acabo de resumir. Mira, no sé si te diste el tiempo de estudiar, pero el Eterno le dice a Moshe que le diga a Eleazar, ¿sí? No a Aarón, ¿sí? Que él sea el encargado de ofrecer en el altar, no a Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Sí? Es decir, el Eterno por el momento hace a un lado a Aarón como sacerdote que ofrece ante el altar sacrificio. Y le dice, no, Aarón no, va a ser Eliezer, por dos razones. Una es muy obvia y muy lógica, porque Eliezer, al irse Aarón, al morir, sería el siguiente Cohen Gadol, el siguiente sacerdote mayor, pero esa parte no nos interesa, sino es esta segunda. Aarón participó en la construcción del Egel y por lo tanto, a pesar de que no tuvo la intención, porque la intención de su corazón fue retrasar el mayor tiempo posible para darle tiempo a Moshe de que bajara con las lujot, pero al no
lograrlo, o sea, no pudo más, pues retrasarlo, ahí se estaba haciendo tonto, despacio, fundiendo el oro, moldeándolo, no dejó que nadie más interviniera. ¿Por qué? Porque él aprovechó para alargar el tiempo. Pues ya no pudo, ¿sí? Entonces, pero de alguna manera él fue cómplice, no fue castigado ni fue a la muerte por la intención que había en su corazón de retrasar y evitar que eso se construyera más rápido. Sin embargo, no quedó exento de que el Eterno le diera lo que le correspondía por haber él coparticipado en tan terrible pecado. Entonces el Eterno lo desplaza a él y le dice, no, él no, tú sí. ¿Sí? Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que estamos analizando aquí? La vaca, sí, la vaca, pero ¿cuál era el propósito de incinerar hasta las cenizas a esta vaca? Limpiar a la persona que se hizo tamé, impura, a causa de haber estado en contacto con un muerto, ¿sí? Pero resulta que como Aarón, él pues contribuyó para que muchos murieran espiritualmente, le dice el Eterno, no, Aarón no puede sacrificar la vaca rojiza porque él es copartícipe de la hija, del hijo. Pero Eliezer está limpio. Eliezer sí va a poder sacrificar a la vaca roja. Esa es la razón. ¿Ok? Bien. Voy a continuar con la lectura. Mira. Ante el pecado hay una energía sucia que se adhiere al hombre cuando entra en contacto con la iniquidad. En este caso, la carne se vuelve como un cuerpo muerto debido a la contaminación del pecado. El Eterno mandó que fuera Eliezer y no Aarón quien ofreciera la vaca, porque ya tenía Aarón un pasado negativo con el becerro de oro. Y fue él quien se contaminó al contribuir con la construcción del becerro. Es decir, ningún sacerdote puede matar la vaca roja al menos que esté apto, es decir, limpio. Y esto me encanta. Es lo mismo que hará Machía en su venida. Para nosotros ya vino. Y se supone que él es el sacerdote, el Cohen Gadol, y que él puede ofrecer a la vaca. ¿Qué es la vaca, dijimos? Nefesh, el instinto animal. Cuando las pasiones, los malos rasgos de carácter, los instintos naturales dominan al hombre, se dice que es la vaca en acción, ¿sí? Por eso dice el Eterno que se va a quemar hasta el excremento, o sea, no va a quedar nada, pero lo que nos dice la Torah oral es que es Mashiach el que va a quemar la 10ª vaca y ya no va a haber más vaca, ¿ok? Ahora, déjame compartir algo curioso. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Humanidad más bien. Adam. ¿Cómo se dice vaca roja? ¿Te acuerdas? A ver, ¿cómo se dice humanidad? Adam. ¿Cómo se dice vaca roja? Para Adama. Ahora, esto está bien bonito. ¿Cómo se dice sangre en hebreo? Dam. Adam. ¿Cómo se dice tierra? Esa tierra, 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 tierra. ¿Sabes cómo se dice en hebreo? Adama. ¿Cómo se dice rojo? Dom.
Entonces cuando decimos Adam, ¿qué estamos diciendo? Hombre, pero también ¿qué implica? Que tenemos sangre. ¿Y de qué color es la sangre? Roja. ¿Y qué contiene la sangre? Vida. Y la sangre, ¿qué representa también? Instinto natural. Por eso la vaca es Adamá, roja. ¿De qué está hecho el hombre? De Adamá, de tierra. ¿Te fijas? Una sola palabra. Y todo lo que desprendemos de ahí. Muy bien, los becerros son fabricados con partes del hombre mismo. ¿Te acuerdas lo que te expliqué ahorita? Porque la persona da de sí para corromperse, para autodestruirse. Por ejemplo, al día de hoy estas cosas son maravillosas si las ponemos al servicio del Eterno, si las ponemos a un uso adecuado de comunicación familiar, profesional, institucional. Es genial, ¿sí? Pero bueno, yo lo compré, ¿sí? Y lo uso para transmitir, para bendecir, etcétera. Pero si lo uso para ver cosas indebidas, estoy dando de mí algo y estoy construyendo sobre mí algo que me va a llevar a mi propia destrucción, a mi propia caída. Es decir, la persona cuando cae, cae porque da de sí. Es decir, se está ofrendando, se está dando hacia algo que lo va a hacer caer. Por eso el Eterno fue muy rígido en aquel momento en la construcción del becerro de oro, porque ese oro, ojo, ese oro, el Eterno lo dio a Israel para la construcción del Mishkan, para la construcción de su casa aquí en la tierra, no para que fueran y construyeran un ídolo ante el cual se inclinaron, se corrompieron, sexo, comida y bebida. Y se corrompieron con algo que el Eterno les dio porque después se los iba a pedir de vuelta. Y así es con todo lo que tenemos, tu ropa, tu casa, tu coche, tu televisión, tu celular, tus lentes, tu corazón mismo. El Eterno te dio todo lo que tienes porque después te lo pide. Y cuando el Eterno te da es porque el Eterno después te va a pedir. Y el hombre cuando es dominado por sus instintos, lo que el Eterno le ha dado ya no se lo da al Eterno, sino que se construye un becerro de oro para emborracharse, para embriagarse del pecado, inclinarse y someterse al pecado y eventualmente darle la espalda al Eterno. Pregunta, útil, ¿cuál es tu becerro? ¿Qué becerro pariste? ¿Qué resentimiento hay ahí? ¿Qué instinto te domina? Esos son los becerros. Y tu nefesh, tu alma instintiva, es la vaca, dominada por un sistema que es paró. ¿Ya lo entendiste mejor? Bien. La carne del hombre, y una vez atados, son sustentados por fuerzas astrales y da a luz pecado. El peor enemigo del hombre es la propia naturaleza caída. Mientras la naturaleza del hombre, la naturaleza caída no sea quemada, la imagen y la semejanza de Hashem no emerge. Nuestra hechura es la imagen y la semejanza del Eterno. Pero la naturaleza caída a causa del pecado se impone a esa hechura. Y cuando la persona es sometida por el pecado y vive en pecado y vive haciendo el pecado, transgrediendo la voluntad de Dios, la persona es esclavizada. La persona se aleja del Eterno. Y es ahí cuando fuerzas espirituales inteligentes, llámense ángeles caídos, llámense demonios, llámense principados,
toman el control de la persona y ya le empiezan a ministrar tentación, le empiezan a ministrar cantidad de sentimientos. Y un ejemplo que les he dado, que es muy importante, porque así es como funciona todo esto. Vamos a suponer una pareja de jóvenes prometedores que se van a casar. Dice el varón: oye, pues te amo, me gustas, dame la prueba de amor, a cabo nos vamos a casar. Y ella le dice: sí, me parece muy bien, pero primero ve y pídeme. ¿Sí? Bueno, pues sí. Van, tratan con el papá, piden a la muchacha, quedan comprometidos. Ahora sí, le da la prueba de amor. Pues ¿qué sucedió? Que en ese primer momento es fascinante y es maravilloso, pero resulta que cometieron un pecado que se llama, ¿cómo se llama? Fornicación, es decir, sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio, sexo reprobable ante los ojos del Eterno. ¿Estamos? Si ellos continúan así, están descubiertos, no tienen cobertura, no tienen protección, están completamente vulnerables. ¿Qué va a ocurrir? Que van a venir espíritus impuros, se van a meter en los nervios, se van a meter en la piel, se van a meter en los ojos, y cuando tengan su próximo encuentro, estos demonios van a activar las hormonas, van a activar los nervios, y las sensaciones van a ser más de lo normal. La sensibilidad es aumentada a causa del dominio y el derecho legal que los espíritus tienen en el sistema sexual de esta pareja, cometiendo un acto ilícito ante el Eterno. ¿Qué va a pasar después? Ojo, cuando se casen, ya casados bajo la bendición, ¿qué va a ocurrir con la sexualidad? Va a empezar a disminuir las sensaciones. ¿Y quién crees que lo va a hacer? Los mismos que hicieron que fueran aumentadas las sensaciones cuando estaban ilícitamente unidos. Cuando ya estén legalmente unidos, las sensaciones van a disminuir de tal manera que el marido ya no se va a satisfacer, ella ya no se va a satisfacer, y la sexualidad no es algo atractivo. ¿Y qué va a pasar cuando el marido, como ya tiene los ojos contaminados, vea a una joven, a otra mujer atractiva, y voy a decirlo de esta manera, en términos de estándar, menos atractiva que la esposa? Esos enemigos impuros ya dentro del cuerpo del varón van a hacer que aumenten las sensaciones al verla a ella. Y quiere estar con ella, y la busque a ella. O también puede ser por el otro lado. Bueno, a eso se refiere, que las fuerzas astrales toman el control de la persona y empiezan a administrarle daño a su vida. Te doy un ejemplo de carácter sexual porque es muy, muy notorio y muy edificador. Si la persona no es purificada, no es lavada, no es limpiada, su sexualidad jamás volverá a ser la misma. Jamás. Nunca jamás. Entonces, es así como podemos explicar la administración de los ángeles impuros en la persona. ¿Pero qué provocó eso? Que la vaca dominara, que el instinto dominara. Por eso dice la Torá que el peor enemigo del hombre es su propia naturaleza caída. ¿Ok? ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Ok. Déjame contarte una historia. Decíamos que la vaca, ¿qué es lo que representa? ¿Qué más? Debilidad. ¿Qué más? Torpeza. El carácter bruto. ¿Qué más? No tener razonamiento. Así es. Se neutraliza Neshama, el intelecto. ¿Qué más? ¿Qué más es la vaca? Atraso, pasividad, retroceso. Atraso, retroceso.
regresan a lo mismo y regresan a lo mismo. ¿Sabes cómo lo explicó Mashiach? El perro vuelve a su vómito. La puerca lavada, ¿qué más? ¿Qué hace la puerca lavada? Se vuelve a revolcar en el lodo. Así lo explicó Mashiach, facilito. Bueno, la vaca lo que hace es llevar a la persona a reincidir, es decir, que vuelva a postrarse ante un becerro, ante un pecado que lo domina, manteniéndolo ahí esclavo, sometido, e incluso en algunas ocasiones o en la mayoría, voy a usar esta palabra, no la encuentro, conformada a vivir así. O sea, así está bien, ¿sí? Y es muy triste saber que puedes vivir mejor, pero así está bien. Hay gente que tiene en sus manos cambiar su vida y transformarla. Es decir, todo está en sus manos, pero así está bien. Espero ese no sea tu caso. Y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar una historia breve que te va a explicar con perfección el tema de la vaca Lola. ¿Listos? Pongan atención. Mira, había una vez una familia numerosa y esa familia vivía en una condición de pobreza extrema, en una pobreza tan cruel. Sin embargo, esta familia era bendecida con una vaca. Gracias a la vaca que tenían ahí en el patio, porque tenían un terrenote enorme, pero vivían en un lugarcito dentro de ese terreno y tenían habilitado un patio para que la vaquita pues ahí pastara, ahí viviera, ¿sí? Y gracias a la vaquita tenían leche, tenían queso, tenían requesón, podían hacer cajeta con el fuego, ¿sí? Tenían natilla, se hacían sus tortitas de natilla. ¿Has probado la natilla? De la leche bronca cuando la hierves y emerge así, lo la agarras en tortillita de maíz recién salidita, la pones salecita o de harina. Qué cosa tan rica. Bueno, no les faltaba, ¿sí? No les faltaba y así tenían años viviendo. Hasta que un día iban pasando por ahí un maestro de Torah y su alumno favorito y traían mucha hambre y andaban muy cansados. Entonces, fíjense, las personas que tenían la vaquita eran muy compartidas y eran amorosas con el prójimo. Entonces, de los quesitos que hacían, solían darle también, al igual que a ellos, personas con carencias, solían compartirles. Entonces, cuando ven al maestro de Torah y a su discípulo, los invitan a pasar a su mesa, a lo cual el rabino no se negó. Le digo, sí, claro que sí. Y les dice, ¿qué tienen en la mesa? Y le empieza a decir la ama de casa, tenemos el mejor queso de la comarca, tenemos el mejor requesón, la mejor cajeta y tenemos las mejores tortas con natilla que vas a probar en tu vida. Entonces el rabino se sintió halagado y agasajado y dijo, bueno, adelante. Y sí, pues les sirvieron lo que tenían y lo compartieron con amor. Entonces el rabino se dio cuenta de la pobreza en la que vivían, pero guardó silencio. Entonces comió hasta saciarse. Y el discípulo estaba contento comiendo cosa tan rica. Entonces ya que terminan, dice el rabino, muchas gracias, ya nos vamos. Y le dice la señora, la ama de la casa, le dice, tenga para llevar y si en el camino le da hambre, tengan para servirse.
Y él dice, señora, muchas gracias, le agradezco. ¿Me permite bendecirle a cambio de lo que usted me ha bendecido? Sí, claro que sí, rabino, ¿cómo no? Entonces le llama a todos los chamacos, toda la cría, y ahí viene todo el chamaquero, ¿no? Y el marido, y todos agachan la cabeza y cierran sus ojos, esperando a que el rabino impusiera manos y los bendijera. No, el rabino se sale al patiecito y ahí los deja parados y aquellos esperando bendición. Agarra un hacha, va sobre la vaca y le corta la cabeza, la mata. Al darse cuenta todos ellos lloraron y gritaron angustiados y desesperados. Y el rabino le dice al discípulo, vámonos. Y el discípulo, maestro, ¿pero qué acaba de hacer? Pues los he bendecido. Pero es que no, usted los afligió. No, yo los bendije. Maestro, pero no vio, usted les mató su única fuente de alimento. Le dice el rabino, no, yo los bendije. Algún día comprenderás. Pues bien, pasan los años, pasan las décadas, y el rabino le da a su discípulo el título de rabino de su sinagoga. Y cuando estaba en el lecho de muerte, le dice a él, ven, sí, ahora tú te vas a quedar como príncipe de la sinagoga. Alimenta bien a las ovejas, cuídalas, aliméntalas, vela por ellas. Y una última petición. Sí, maestro, le decía a él. ¿Te acuerdas hace muchos años que visitamos una casa y tenían una vaca? Sí, cómo no, sí, dice. Bueno, ve y visítalos. Ve y visítalos. Y le dice, ¿y qué quiere que haga? Aprende, le dijo él. Efectivamente, muere el rabino, se le entierra, y lo primero que hace su discípulo, ya rabino, va a buscar a esa familia, la va a buscar, y cuando llega, encuentra una enorme fábrica textilera. Todo el terrenón que tenían estaba ocupado por pura maquila de textiles y unos telares enormes que había para fabricar telas de distinto tipo. Y se quedó extrañado porque había una casita muy pequeña, muy pobre y mucha carencia, y de repente ver toda esa opulencia. Y pues va y pregunta, oiga, ¿no vive aquí? Y reconoció al varón. Y le dice, oiga, ¿usted es el que tenía una vaquita? Sí, efectivamente. Y ahora soy dueño de esta textilera. Oye, ¿y cómo le hizo? Bueno, es que, y le contó, es que hace muchos años vino un rabino, y ese rabino, nosotros le dimos de comer a él y a su discípulo, y aquel guardó silencio, ahora que está hablando de él. Pero ese rabino, ingrato, malvado, malagradecido, cuando le dimos de comer y se fue, le pedimos que nos bendijera, nos bendijo, pero fue y nos mató la única fuente de sustento que teníamos. Entonces tuvimos que buscar otra manera de mantenernos. Y mi esposa sabía muy bien el telar, y yo sabía construir telares, y nos dimos a la tarea de construir telas, y hoy tenemos esto después de tantos años. Costó mucho, dolió mucho en el momento en que nuestra vaquita nos fue quitada, pero ahora hemos obtenido esto. Entonces el joven rabino no le dijo quién era, pero salió de ahí y dijo, maestro, ¿cuánta razón tenías al haber matado esa vaca? ¿Lo entendiste tú? Dale un aplauso al Creador. Ahora puedes entender lo que es una jukah, un mandamiento que no entiendes por qué está ahí.
Pero yo creo que ahora sí entiendes por qué el Eterno mandó a matar la vaca. La vaca te estorba. La vaca no te va a dejar progresar. Por eso tienes que matarla. Por eso tienes que quemarla hasta los excrementos, como dice la Torá, que no quede huella, que no quede nada de la vaca. Los mandamientos producen en la vaca mucha molestia. Las restricciones, la corrección produce muchas molestias. Mira, los becerros se fabrican con lo que tú tienes y con lo que tú comes, con lo que bebes y con tu sexualidad. Así se fabrican los becerros, con lo que comes, con lo que bebes y con tu sexualidad. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Sí, pero no solamente es esto. Cuando escuchas algo que no debes, cuando ves algo que no debes y nutre a la vaca, se dice que estás comiendo y bebiendo cosas que no debes. La sexualidad, pornografía, lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo, sexo ilícito, masturbación, cantidad de cosas que corrompen la sexualidad. Ahí está, ese es el oro. ¿Sí? El hombre es un potencial enorme el que el Eterno le ha puesto, pero la vaca, es decir, el instinto, bloquea el potencial que el hombre tiene. Los instintos nos hacen que se nos vayan las bendiciones, pues. Paró, es decir, Faraón es un sistema de vida, es un estilo de vida que esclaviza. Faraón es el mundo y el mundo te ofrece cantidad y diversidad de opciones para que construyas una vida distinta a la que el Eterno propone, porque el Eterno no obliga a nadie, pero ese es Paró. La vaca es ese instinto que cuando es presa de la concupiscencia, de la lascivia, de la lujuria, por las cosas que ofenden al Eterno, la lascivia, la concupiscencia y la lujuria son deseos fuera de control. No solamente tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con tantas cosas, sometan al hombre y que lo desee con vehemencia y sin control. ¿Sí? Cuando la vaca, el instinto, es dominado por esta lascivia, por esta lujuria, es decir, es seducida por el sistema de este mundo, se enamora, se casan, se embaraza y paren a un becerro, es decir, un pecado ante el cual la persona se somete, hace idolatría de ese pecado, es decir, se convierte en una atadura, en una cadena emocional, mental, física y espiritual. Y ahora sí, se prepara el escenario para que la administración astral, es decir, esas fuerzas inteligentes que andan ahí arriba, tomen el control de la vida de una persona. Así que el becerro es lo que la persona materializa a causa de sus conductas equivocadas. El mandamiento, escúchame bien, el mandamiento
y sobre todo el mandamiento que no alcanzamos a comprender por qué y que muchas veces podemos llegar a cuestionar, está diseñado para estrangular al becerro y a la vaca. ¿Cómo ves? Por eso entre más mandamientos tengamos, más empezamos a estrangular a la vaca, esa que te dice peca, que te dice ve, que te dice prueba, no pasa nada, dale, ¿sí? Vívelo. El mandamiento estrangula y llega un punto en que le corta la cabeza a la vaca, que fue lo que hizo el rabino en esa historia. Y al principio uno no lo logra entender. Pero es que ¿por qué el Señor dice que no a esto? ¿Qué tiene de malo esto? Voy a cerrar con esto. Para darte la respuesta, te lo voy a explicar así. A un niño que tú le digas, no tomes refresco de cola, te va a hacer daño. ¿Lo entiende? No lo va a entender. ¿Pero qué le estás diciendo? No debes de tomar refresco de cola, te va a hacer daño. ¿Pero por qué yo quiero? Y berrinche, y llanto, y gritos, y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque no lo entiende, porque no acepta la restricción. Pero si la restricción sigue, cuando el niño crezca y tenga acceso a internet y se mete y busque y diga, el refresco de cola daña el estómago, genera enfermedades a largo plazo, mata tanta azúcar. Por eso mi papá me decía que no, por eso mi mamá me prohibía que yo tomara Coca-Cola. Cuando era niño no lo entendí, pero hoy que soy adulto ya lo entiendo. Dale un aplauso al Creador. Con esto terminamos esta sección de la vaca Lola, la vaca roja. Espero la hayas comprendido y que haya sido de bendición para tu vida y que esa historia que te conté te haya despejado cualquier duda acerca de la vaca. ¿Qué te toca hacer? Revisarte. Revisarte. ¿Cuánto te domina la vaca? ¿Cuánto te domina la vaca? ¿Y cuántos becerros tienes? Y será mejor que los destruyas, porque si no los destruyes tú, ellos te van a destruir a ti. Dale un aplauso al Creador. Nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom.